Hola, ¿qué tal? Venimos a presentar nuestra evidencia, nuestro video final del equipo 2. Bueno, somos del Tecnológico de Monterrey y nuestra maestra es María Ángeles Ramírez Santaneda Pineda. Yo soy Diego Romero Rangel, mi matrícula es A00843106. Voy hacia la carrera de Ingeniería Química. Reafirmo mi compromiso con la integridad académica. Hola, yo soy José Andrés Siñol, mi matrícula es A01723804 y voy para estudiar Ingeniería Industrial en Sistemas y reafirmo mi compromiso con la integridad académica. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Enrique Gallareta Flores. Mi matrícula es A00842893. Estoy en la carrera de Ingeniería en Biotecnología y reafirmo mi compromiso con la integridad académica. Hola, mi nombre es Ángel Mazú. Mi matrícula es A01384593. Voy para Ingeniería en Nanotecnología y reafirmo mi compromiso con la integridad académica. ¿Qué hicimos en esta situación problema? Con la ayuda de la comprensión de reacciones químicas y electroquímicas, creamos una celda galvánica en el laboratorio capaz de potenciar un pequeño motor e incluso un juguete. También aprendimos sobre el funcionamiento de más tipos de celdas como la celda de combustión o la celda fotovoltaica. Bueno, la primera investigación viene siendo la problemática de los combustibles fusibles. Los combustibles fusibles son recursos energéticos no renovables que vienen siendo como el petróleo, el gas natural y el carbón. El petróleo, pues bueno, obviamente se hace en gasolina y todo esto es extraído desde nuestro planeta. Y las formas que se extraen, obviamente, son formas muy dañinas hacia nuestra atmósfera. Y bueno, pues el uso de combustibles fusibles como el petróleo es la principal causa del cambio climático, ya que generan más del 75% de las emisiones de CO2. CO2 viene siendo un un gas bastante tóxico para nuestra atmósfera, hace que el calor, los fotones que vienen desde el sol se retengan en el CO2 y entren a nuestra atmósfera y se queden ahí, haciendo el planeta muchísimo más caliente como pues, lo conocemos, ¿no? Y además su extracción contamina el agua y el suelo y afecta la salud de las comunidades cercanas. A pesar de sus impactos, aún reciben subsidios que frenan la transición a energías limpias. Ahora, vamos a hablar de las alternativas a los combustibles fósiles. Vamos a empezar con la celda galvánica, que es con la que trabajamos en esta situación problema. Estas celdas usan reacciones electroquímicas para generar electricidad, como las pilas que usamos para potenciar nuestros controles, juguetes, etcétera. Ahora, la celda solar, también conocida como la celda fotovoltaica, estas celdas aprovechan la luz del sol para poder generar energía a partir de ella y gracias a la absorción de los fotones que nos brinda la luz del sol, liberan electrones que crean corrientes eléctricas y nos generan energía. Y por último, la celda de combustible. Esta celda usa tecnología que usa hidrógeno y oxígeno para generar electricidad sin contaminar y usando la reacción del agua que tiene ambos hidrógeno y oxígeno, separa ambos elementos y genera un voltaje. Bueno, en nuestra situación problema, nuestro objetivo es explorar distintas fuentes alternativas de energías como celdas galvánicas, solares y de combustible mediante la construcción y análisis de su funcionamiento, eficiencia y potencial de generación eléctrica en el laboratorio. Aquí abajo tenemos el electrolisis, del lado izquierdo. En el centro tenemos las celdas galvánicas y a la derecha tenemos las celdas solares. ¿Cuál fue el método que usamos para generar nuestra celda galvánica? Bueno, construimos nuestra propia celda galvánica a base de un cátodo de cobre y un ánodo de magnesio. Lo sumergimos en una mezcla que preparamos nosotros mismos en el laboratorio sesiones previas a la situación problema de sulfato de cobre 2 pentahidratado, que nos sirvió para permitir el alto funcionamiento de nuestra batería. Empezamos haciendo Empezamos haciendo que un pequeño motor gire
conectando caimanes con los polos positivos y negativos de nuestra batería y lo conectamos a el motor y sí sirvió, vimos que empezó a dar vueltas y también conectamos otras celdas en serie con nuestros compañeros de clase y subimos nuestro voltaje desde 1.5 volts hasta 4.41 y esto nos sirvió para potenciar un pequeño juguete que aquí podemos ver era una bebé que gatea. Lo conectamos a los polos positivos y negativos de donde iría la batería y vimos que sí empezó a andar el juguete. Bueno, respecto al procedimiento realizado con las celdas solares, en este caso lo que se hizo fue conectar directamente la celda solar a un multímetro. De este modo podemos medir qué tanta energía es capaz de captar la celda fotovoltaica, ¿no? Bueno, estos equipos suelen ser muy buenos para captar energía. Sin embargo, en este caso tuvimos condiciones climáticas adversas. Hubo niebla y nubosidad, lo cual pues no favoreció a que la célula pudiera captar la mayor cantidad de energía pues del sol, ¿no? Y pues bueno, a pesar de este problema se alcanzó un voltaje mucho, bueno, mayor, aproximadamente de un tercio, más que el que se obtuvo cuando se experimentó con las baterías. Y bueno, respecto ahora al procedimiento realizado con las celdas de combustible, vemos que en este caso obtuvimos un voltaje mucho más pequeño y bueno, en este caso lo que se hizo fue que una celda de combustible vimos cómo se da el proceso de la electrólisis para propiamente extraer el hidrógeno y el oxígeno del agua, ¿no? De este modo podemos producir electricidad y vapor, ¿no? Como subproductos. Y bueno, y con esta celda. Y bueno, finalmente respecto a los resultados y la discusión, vamos a hablar un poco de la energía que se obtuvo por cada método. En este caso, la celda galvánica fue de 4.41 volts, la celda solar fue de 6.56 y la celda de combustible fue de 1.412 volts. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Que al final la celda solar sí, en efecto, fue la que tuvo un mayor rendimiento, digamos, fue la que fue capaz de producir la mayor cantidad de energía, aún teniendo malas condiciones eh, ambientales. ¿Qué se podría hacer para mejorar? Bueno, respecto a la celda galvánica, podríamos buscar a lo mejor incrementar la cantidad de nuestros reactivos para buscar una mayor cantidad de energía que se produzca. Y bueno, respecto a la celda solar, lo que se puede hacer es buscar que utilizarlo o darle una orientación respecto al movimiento del sol para que pueda captar la mayor cantidad de energía posible. Y bueno, respecto a la celda de combustible, en este caso puedes tener un constante suministro de tanto el hidrógeno como el oxígeno para poder producir la energía. Para concluir en esta actividad, analizamos las celdas, comprendimos su funcionamiento, descubrimos dónde proviene la energía, medimos voltaje y corriente e identificamos algunas restricciones. Simplificamos las distintas celdas de la siguiente manera. Las solares producen energía limpia, son renovables y silenciosas, pero dependen del clima y de un alto costo inicial. Las de combustible combinan hidrógeno y oxígeno, son eficientes, pero requieren un manejo seguro. Las galvánicas transforman la energía a energía eléctrica mediante reacciones redox. Son portátiles y prácticas, pero contaminan y se agotan con el uso. Las recomendaciones serían usar las celdas solares para uso doméstico y prolongado, las galvánicas para dispositivos portátiles y de bajo consumo, y las de combustible más para aplicaciones industriales de transporte y de generación continua. Muchas gracias.